nuestra última clase o sesión de esta semana. Y perdón que se satura mi celular y tengo que estar batallando para poderla grabar y que quede completa. Pero bueno, aquí estamos con la gracia de Dios. Es la número 548. Insisto, todo esto hemos leído. Esto nos hace falta de leer de la Biblia, la Sagrada Escritura. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para que no tenga problema de que se saturó, no voy a los comentarios, sino me voy a limitar a los textos, nada más. Y no se olviden de darle me gusta para que el algoritmo reenvíe esto y ayudemos a muchos otros a que se animen a leer la Biblia completa. Padre Santo, bendito seas, Espíritu de Dios, que por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, nos concedas la gracia y la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores: Bernabé, Simón el Negro, Lucio el Cireneo, Manahén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los tengo destinados. Ayunaron, oraron e imponiéndoles las manos los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas judías. Llevaban a Juan como colaborador. Atravesando la isla llegaron a Pafos, donde encontraron a un mago y falso profeta judío que se llamaba Bar Jesús. Estaban en el séquito del gobernador Sergio Pablo, hombre inteligente que había llamado a Bernabé y Saulo porque deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero se les opuso el mago Elimas, que así se traduce su nombre, que procuraba apartar al gobernador de la fe. Saulo, o sea Pablo, lo que les he dicho, una letra lo cambia todo y tendríamos que pronunciar correctamente Paulo. Saulo, Paulo, S-P. Una letra lo cambia todo. Saulo significa grande, Paulo pequeño. Llenos de Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: gran embustero y embaucador, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿cuándo acabarás de retorcer los caminos rectos de Dios? Mira, te herirá la mano de Dios y quedarás una temporada ciego sin ver el sol. Al instante lo invadió una niebla oscura y andaba a tientas buscando a alguien que le diera la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador, profundamente impresionado ante la enseñanza del Señor, abrazó la fe. Navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Ellos continuaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y, entrando un sábado en la sinagoga, tomaron asiento. Terminada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pueden decirla. Pablo se levantó y, pidiendo silencio con la mano, dijo: israelitas y todos los que temen a Dios, escúchenme. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y engrandeció al pueblo mientras residía en Egipto. Más tarde, con brazo poderoso, los sacó de allí. Durante 40 años los condujo por el desierto. Aniquiló a 7 pueblos paganos de Canaán y entregó su territorio en heredad a Israel. Por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Lo depuso y nombró rey a David, de quien dio testimonio: encontré a David, el de Jesé, un hombre a mi gusto que cumplirá todos mis deseos. De la descendencia de David, según la promesa, sacó Dios a Jesús como Salvador de Israel. Antes de su llegada, Juan predicó un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Hacia el fin de su carrera mortal, Juan dijo: yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene otro al que no tengo derecho ni a quitarle las sandalias de los pies. Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que temen a Dios, a ustedes se les envía este mensaje de salvación. Los vecinos de Jerusalén y sus jefes no acogieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero al juzgarlo las cumplieron. Pidieron a Pilato que lo condenara, aunque no encontraron causa para su sentencia de muerte.
Cuando se cumplió todo lo escrito de él, lo descolgaron del madero y le dieron sepultura, pero Dios lo resucitó de la muerte. Y se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Ellos son hoy sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia: la promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él a sus descendientes, que somos nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo ha resucitado para que nunca se someta a la corrupción, está anunciado así: cumpliré las santas promesas hechas a David, aquellas que no pueden fallar. Y en otro lugar dice: no permitirás que tu fiel sufra la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios durante su propia generación, murió, fue sepultado y sufrió la corrupción. En cambio, el que Dios resucitó no sufrió la corrupción. Sépanlo, hermanos, se les anuncia el perdón de los pecados por medio de él, y todo el que crea será perdonado de todo lo que no pudo perdonar la ley de Moisés. Tengan cuidado que no les suceda lo anunciado por los profetas. Ustedes, los que desprecian, llénense de estupor y ocúltense, porque estos días voy a realizar algo que si alguien lo contara no lo podrían creer. Cuando salieron les rogaban que siguieran exponiendo el tema el sábado siguiente. Al disolverse la asamblea, muchos judíos y prosélitos devotos acompañaron a Pablo y Bernabé, quienes les hablaban e invitaban a mantenerse en el favor de Dios. El sábado siguiente casi toda la población se congregó para escuchar la palabra de Dios. Pero los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con insulto las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con toda franqueza: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Aquí tenemos un par de aguas importantes. Así nos lo ha ordenado el Señor: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Los paganos, al oírlo, se alegraron, glorificando la palabra de Dios, y los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Y así la palabra de Dios se difundió por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas de alta clase y a los notables de la ciudad, provocaron una persecución. Yo he resaltado ahí persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus fronteras. Ellos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se marcharon a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Capítulo 14. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que muchos judíos y griegos abrazaron la fe. Los judíos no convertidos incitaron a los paganos y los pusieron en contra de los hermanos. Durante una temporada se quedaron allí y predicaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba su mensaje de gracia con milagros y señales que realizaba por medio de ellos. La población se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Un grupo de paganos y judíos, con el apoyo de los jefes, se prepararon para maltratarlos y apedrearlos. Al enterarse, los apóstoles escaparon a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Allí estuvieron anunciando la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía los pies paralizados, inválido de nacimiento, que nunca había caminado. Escuchaba sentado lo que Pablo decía. Este fijó en él la mirada y, viendo que tenía la fe para salvarse, le dijo en voz alta: ponte derecho sobre los pies. Dio un salto y se puso a caminar. Al ver lo que había hecho Pablo, la gente comenzó a gritar en lengua licaonia. Bueno, aquí quiero distinguir que Pedro y Juan iban juntos y fue el milagro del paralítico que estaba en el templo, y ahora tenemos a Pablo y a Bernabé con el milagro de este paralítico. Gritaban en lengua licaonia: dioses en figura de hombres han bajado hasta nosotros. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el portavoz. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad e intentaban ofrecer un sacrificio con la multitud. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron los vestidos y se lanzaron hacia la multitud gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros también somos hombres igual que ustedes y les predicamos que deben abandonar los ídolos para convertirse al Dios vivo que hizo el cielo
la tierra, el mar y cuanto contiene. Aunque en otros tiempos él permitió a los paganos seguir su camino, nunca dejó de manifestarse como bienhechor, enviándoles lluvias desde el cielo, buenas cosechas, alimentándolos y teniéndolos contentos. Con estas palabras apenas lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pero judíos venidos de Antioquía e Iconio convencieron a la gente para que apedreasen a Pablo. Luego, dándolo por muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Los discípulos lo rodearon, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos. Se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, donde animaron a los discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que tenían que atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad nombraban ancianos y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Después atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron el mensaje en Perge, bajaron a Talía y desde allí navegaron a Antioquía, desde donde habían partido encomendándolos a la gracia de Dios para realizar la obra que ahora habían acabado. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que Dios había hecho por su medio y cómo habían abierto a los paganos las puertas de la fe y se quedaron una larga temporada con los discípulos. Capítulo 15. Es que estoy preocupado porque siento que no quedaba grabado completo debido a que se satura mi teléfono. Gracias por su comprensión. Capítulo 15. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés no podían salvarse. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, de modo que se decidió que Pablo y Bernabé con algunos acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Se le llama el Concilio de Jerusalén, pero realmente no fue un concilio, pero así lo dejamos. Vamos a llamarle Concilio de Jerusalén. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago: Hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito: De nuevo reconstruiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo mismo que todas las naciones que llevan mi nombre, dice el Señor, que da a conocer todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre, ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que lo leen los sábados en las sinagogas. Entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger a algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, por sobrenombre Barsabás, y Silas a Antioquía. Les dieron una carta autógrafa que decía: Los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia.
Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas, que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas. Adiós. Ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, anunciaron, animaron y confirmaron a los hermanos. Pasada una temporada se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a los que habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Pasados unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de cada población donde hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo a Juan de sobrenombre Marcos. Pablo juzgaba que no debía llevar consigo a uno que los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la tarea. La discusión resultó tan violenta que se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Pablo eligió a Silas y partió, encomendado al favor del Señor por los hermanos. Atravesó Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No, gracias. Es que sí me pone muy nervioso de que llevo varios intentos y no podía quedar grabada completa la lectura, y entonces pues, me preocupa que no pueda leer las notas de pie de página, pero ahí las tienen. Por favor, gracias por su comprensión. Se satura mi teléfono y tengo que estar quitando y quitando y quitando. Bendiciones.